Bienvenidos a nuestra charla gratuita. Gracias a The Winzone. The Winzone como un servicio de educación gratuita de eFly Academy. ¿Quieres más contenido y quieres más charlas? Visítanos en www.eflyacademy.com. Es importante darte la siguiente información para que te incluyas en nuestro curso. Es importante que te puedas dar la oportunidad de incluirte en nuestro curso de inglés en la aviación. Te ofrecemos la más completa capacitación para afrontar exitosamente los retos del mercado laboral, el mercado laboral aeronáutico, y para que puedas cumplir tus sueños de cruzar las fronteras aéreas. Dictado por un piloto de línea aérea. Contacta con nuestro asesor académico. Aprovecha el 30% de descuento que tienes ahí en pantalla. Contáctalo en su WhatsApp, el más 506 70 38 26 51. Atiende a todos los interesados en Latinoamérica, desde los Estados Unidos hasta Argentina. El día de hoy queremos darte la información importante sobre las 5 peores amenazas en vuelo, y fueron escogidas por The Winzone estas 5 amenazas como las amenazas que vemos de falla de controles de vuelo atascados que no responden, la falla de la automatización o la confianza en la automatización, el combustible, el problema del peso y balance y el encuentro con drones o RPA. Y cuando hablamos de las amenazas, estamos hablando de lo que sería para la aviación, la amenaza constituye un suceso de error y un evento que está fuera del control de la tripulación de vuelo. Es importante saber que estos eventos aumentan cada vez son más complejos estos eventos de las amenazas, porque en la parte de aviación nos encontramos con diferentes escenarios, diferentes momentos, diferentes tripulaciones, diferentes aeropuertos. Entonces, las operaciones de una aerolínea deben buscar todas las formas de controlar estas amenazas, de detenerlas, de generarle trampas, sobre todo para mantener los márgenes de la seguridad operacional. Durante el vuelo es importante que las tripulaciones tienen que manejar las diferentes situaciones que ponen a prueba su entrenamiento. Los pilotos deben estar capacitados para volar, ¿okay? Para navegar, para comunicar, pero también para esperar qué pasa si. Para eso, ellos deben esperar que alguno de esos sistemas le pueda fallar. Es importante saber que ellos tienen en sus manos unos QRH, o que son los Quick Reference Handbook. Esos Quick Reference Handbook lo que son procedimientos que están dentro de esas libretas y que nos dan la información de qué es lo que tiene que hacer el piloto en cada uno de estos fallos. Dentro de las amenazas que encuentran los pilotos o de que están expuestos los pilotos o las tripulaciones, tenemos la siguiente: la presión operativa, la presión de carácter operacional, las demoras, por ejemplo. También tenemos las llegadas con retraso, los cambios de equipo, relevo de tripulación. También tenemos que las aeronaves presentan malos desperfectos, anomalías en su automatización, fallos naturales de su propio sistema. También dentro de la cabina tenemos el error del auxiliar de vuelo, por ejemplo, la distracción por sucesos dentro de la cabina, algún pasajero que esté, en este caso, que esté con problemas dentro de la cabina, terrorismo, ¿verdad? Quererse ingresar a la cabina de los tripulantes de mando. También tenemos lo que es el mantenimiento de las aeronaves, lo que es el peso y balance, el cargo de combustible, las inspecciones diarias a las aeronaves, los trabajos realizados, los acercamientos con vehículos, bien sea de remolque, de maletas, de pasajeros, de infinidad de acercamientos con vehículos pesados que viajan alrededor de la aeronave. También tenemos el caso de los despachos de vuelo, ¿verdad? Los errores en la documentación,
los errores en la información que le llevan al capitán, la meteorología con todos los factores adversos de la atmósfera como la nubosidad, la meteorología, el viento, por ejemplo, las tormentas, la precipitación, las cenizas volcánicas, el engelamiento. ¿Ok? Muy importante con estos fenómenos meteorológicos. También están aquellas amenazas como son la parte gerencial, la toma de decisiones de la alta gerencia, los sucesos por programación de los horarios de las tripulaciones, alargar el tiempo de servicio de cada uno de ellos. Entonces, todo esto son muchas amenazas y dentro de las que presentamos el día de hoy, presentamos las 5 peores amenazas que podemos mostrar hoy, que tenemos, por ejemplo, la falla de controles de vuelo, en este caso atascados que no responden, la automatización, el combustible, el peso y balance y el encuentro con drones, RPA o lo que llamamos el drone strike. En el primero vamos a ver con lo que corresponde con la falla de los controles de vuelo. Ahí tenemos entonces los controles de vuelo. Es una emergencia que ningún piloto quiere enfrentar. Y si bien es raro, estas fallas de control de vuelo se pueden manejar utilizando otras superficies de control, compensando o realizando alguna de las pruebas de vuelo antes de la aproximación final. Estas fallas son fallas del sistema, también pueden ocurrir por la misma falla del propio sistema, falla producto de las inspecciones de mantenimiento no realizadas, mantenimientos de servicios que se olvidó conectar algún componente o alguna herramienta que se pudo haber quedado de algún técnico de mantenimiento. Entonces, si se presenta ese atasco o falla, deben utilizar estas superficies de control secundarias o primarias, bien sea para controlarlas, para ejercer algún tipo de control. Por ejemplo, en el caso de que utilicemos el TRIN, es importante saber que el TRIN puede mover en este caso, puede dar una reacción contraria a lo que esperamos cuando la superficie está atascada. Y es muy importante tenerlo claro en esto. En este caso, la administración de la potencia y la velocidad de la aeronave. Recuerden que es importante saber que la disminución de la velocidad puede minimizar el efecto del control y en este caso puede minimizar la efectividad de otros controles. Entonces, estas acciones que tenemos que tomar tienen que estar ya determinadas por la parte de capacitación y entrenamiento, que si bien es cierto son raras, hay que ayudar a prevenirlos en vuelo. Esto puede suceder, ¿ok? Y sepan que en el caso de que suceda, tienes otras herramientas disponibles. Por ejemplo, en este caso, podemos ver que en los pilotos, cuando salieron a volar, no revisaron la aeronave, no hicieron sus chequeos de vuelo, por ejemplo, sus controles de vuelo no lo hicieron y se fueron al aire. Cuando se van al aire, entonces se pueden encontrar que los controles pudieron haber estado cruzados, haber realizado su revisión. Es importante a la hora de hacer el chequeo antes del despegue. Muy importante. Entonces, ver en este caso el aprieto, porque el piloto en este momento es el último en atrapar los errores. Entonces, vean qué situación tan difícil y complicada se pueden enfrentar estos pilotos. Para la siguiente que vamos a ver es el problema, esa amenaza que es la automatización. Entonces, cuando hablamos de la automatización como la segunda peor amenaza que describimos el día de hoy, es el avance de estos sistemas que requieren órdenes del piloto. Esta automatización requiere orden, ¿ok? Y estos fallos pueden pasar por el desconocimiento también del propio operador, el exceso de confianza, y es un real desafío que existe, además de la falla que puede ocurrir en estos sistemas de automatización. Estos sistemas de automatización son un aporte a la seguridad del vuelo, bien sea atrapan los errores, pero el factor humano es el único capaz de inhabilitarlos, ¿ok? Y entonces también el factor humano tiene que ser entrenado a esto. Sin embargo, entonces la excesiva dependencia de esto puede derivar malinterpretaciones, inclusive es una de las mayores causas de los accidentes aéreos. La automatización tiene muchas ventajas, pero en el momento del día de hoy que vamos a hablar de las desventajas,
tenemos que reduce la conciencia, el conocimiento donde estoy, de la situación. Va a dar más carga de trabajo si cuando fallan los sistemas. Y entonces la excesiva dependencia lo que hace es genera un accidente si no es bien controlada. Entonces, aquí hablamos de esta manera de lo que puede ocurrir en los sistemas automatizados y avanzados. Entonces, incluyendo que a los pilotos deben entrenarse en las posibles fallas que pueden ocurrir, ¿ok? Y cómo atenderlas, cómo leer el QRH y cómo deberían hacer en caso que pase eso, que en qué nivel de automatización está y a qué nivel debería ir de automatización, o sea, a ningún nivel de automatización para poder recuperar la aeronave, poder entender que estos sistemas también pueden fallar. Vamos a ver la siguiente amenaza que tenemos, que corresponde a lo que es la gestión del combustible. Cuando hablamos de la gestión del combustible, podemos hablar de el agotamiento del combustible, bien sea porque fue mal gestionado o porque fue mal servido, ¿ok? Puede haber pasado que hubo un mal cálculo de combustible en tierra, sobre todo cuando estamos hablando de sistemas de medidas diferentes como el sistema de medidas con el sistema, el MKS con el sistema inglés, por ejemplo. Entonces tenemos unidades en kilogramos, cuando tenemos unidades en galones, tenemos unidades en libras, tenemos unidades en millas, tenemos unidades en kilómetros. Entonces, esos cambios de unidades tienen que estar bien controlados, sobre todo el combustible cuando hablamos de kilos, litros, libras. Aquí pueden haber bastante errores. Puede también pasar el momento donde la responsabilidad de cargar el combustible es dirigida solamente a los especialistas del combustible. Es importante que las tripulaciones deben revisar todos los lugares donde se abastecieron y si se abasteció con el combustible correcto. También verificar la pureza del combustible. Es muy importante esta situación. Es una de las causas que han ocasionado accidentes. Y vean que estos combustibles son suministrados por personal externo que que hay que estar controlando, revisando y supervisando. Para el siguiente ejemplo, entonces, tenemos que el día de hoy vamos a hablar en este caso del peso y balance. Vamos a hablar del peso y balance como un punto importante como el número 4 en el caso del peso y balance. Aquí tenemos que los cálculos adecuados de la carga, el pasajero y el combustible es importante en la parte operacional. La ubicación correcta del centro de gravedad y saber si está dentro de los límites establecidos por el fabricante. Esto es esencial para mantener la aeronave dentro de esos límites. El exceso de carga tiene un efecto directo sobre el régimen de ascenso de la aeronave, también obligándolo o limitando ese ángulo de ataque, también comprometiendo la liberación de los obstáculos en las fases de ascenso y también limita la maniobrabilidad y la capacidad de control del piloto. Esto es notable sobre todo en los momentos cuando se encuentran con turbulencia severa, ¿okay? Que está comprometida entonces la resistencia estructural de la aeronave. Aquí tenemos otro ejemplo de los problemas con cálculos de lo que es el peso y balance. Bien, vamos a ver entonces en el otro momento que tenemos, que sería el encuentro con drones. El encuentro con drones o el drone strike, es importante saber que hay que tener una prevención efectiva del tráfico y la prevención de colisiones. Sobre todo, ¿ok? Que vemos que el mayor desafío que están enfrentando ahorita las operaciones de RPA, sobre todo los operadores de estas aeronaves que son
remotamente tripuladas a distancia, ¿ok? Y que ponen en peligro las aeronaves que son tripuladas. Entonces, todos estos RPA deben volar a una distancia para evitar tener un encuentro con estas aeronaves tripuladas, ¿ok? Tener un sistema de prevención de colisiones utilizando la tecnología de detección y evasión, por ejemplo, el ADS-B, ¿ok? Y también buscar las situaciones de emergencia, por ejemplo, cuando se pierde el control del RPA, la mitigación de contar con un procedimiento de recuperación. También es importante tener la formación de estos operadores de RPA porque en este caso los operadores de RPA son personal que está llegando nuevo a la aviación. No estamos hablando de los que ya tienen tiempo, ¿ok? Las que ya conocen muchas cosas sobre la seguridad operacional. Entonces, estamos hablando de los operadores que están llegando a esta nueva aviación, una aviación no tripulada que se encuentra con una aviación tripulada y que es fundamental dentro de su formación de operadores de RPA todo lo que corresponde una amenaza de un encuentro entre una aeronave tripulada y una aeronave remotamente tripulada. Entonces, con esto es importante generar una conciencia de seguridad operacional. Hoy estamos entonces hablando de esas 5 peores amenazas, sucesos y errores que están fuera del control de las tripulaciones. Hoy vimos entonces el fallo de controles de vuelo, vuelos atascados, controles de vuelo que no responden, la automatización, por ejemplo, hay otro de los casos del exceso de confianza de la automatización, el control de combustible, la gestión de combustible, la administración del combustible, el peso y balance de la aeronave y el encuentro con drones o lo llamado el drone strike. Con esto sí terminamos el día de hoy. No olvides seguirnos por nuestras redes sociales y visitarnos en www.eflyacademy.com. Nos vamos a ver con más temas. Hasta luego y no dejes de aprender. Chao, chao.